En esta tarde, ¿verdad? Sin más ni más, presentar a nuestro hermano Nes, que nos trae la palabra del Señor. Continuamos con los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a preparar nuestros corazones. ¿Quieres subirlo? Dios bendiga, hermanos. No sé si está raro. Ya está. Pues espero que se hayan gozado tanto como yo con los cantos del día de hoy. Y sin duda alguna, siempre que venimos a esta casa, podemos sentir la presencia del Señor aquí. Entonces, pues sin más, quisiera empezar con una oración y que todos me acompañaran reverentemente. Padre Celestial, estamos muy agradecidos en esta tarde, la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, por este día más de vida, por este culto de oración, Padre, y por todos aquellos que están detrás, Padre, de lo que se tiene que hacer para poder venir aquí a alabarte, desde los sugieres, Señor, hasta las personas en la alabanza, Señor. También te pedimos por aquellos que no pudieron llegar el día de hoy, Padre, que están viéndonos por la transmisión, Padre, que también toque sus corazones. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe el día de hoy para poder hablar lo que tú quieres, Señor, y también que disponga de los corazones de los que están aquí. En nombre de Jesús, amén. Bueno, el día de hoy nuestra lección bíblica va a estar basada en Lucas 14, del 1 al 6. Lucas 14, del 1 al 6, si me pudiera acompañar por ahí buscándola. Y en lo que usted lo busque, yo quisiera hacerle una pregunta. No sé cuántos de ustedes aquí hayan padecido de retención de líquidos. No sé si alguien alguna vez haya estado con este padecimiento. ¿Nadie? Ahí. O si hayan conocido a alguien que haya pasado por esto. Y si usted ha pasado por esto, o ha tenido de cerca a alguien que está batallando con eso, sabe que es algo muy incómodo, la retención de líquidos. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a leer Lucas 14, del 1 al 6. Me indica un amén si ya lo tiene. Amén. Lucas 14, 1 dice: aconteció, bueno, el título dice: Jesús sana a un hidrópico. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y aquí que estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Entonces, ya pueden tomar asiento. Para empezar a analizar este pasaje, hay que saber un poquito del contexto, y lo primero que resalta aquí es el padecimiento de aquel hombre que estaba en la casa, el hombre hidrópico. Y por eso es que le preguntaba a usted si había sufrido de retención de líquidos, porque el hombre hidrópico que se menciona en la Biblia padecía de algo llamado hidropesia, o mejor conocida actualmente como edema o retención de líquidos. Y fíjese que cuando estaba preparando este estudio me sentí otra vez de vuelta en la universidad, porque justamente esta enfermedad es uno de los padecimientos que yo tuve que estudiar en cómo diagnosticar. Y es un poco interesante, vamos a aprender un poquito más de ello. El edema o la retención de líquidos es una hinchazón causada por el exceso de líquido atrapado entre los tejidos del cuerpo. O sea, no está directamente debajo de la piel, sino que ya está más internamente. Es agua que se va, líquidos que se van almacenando poco a poco sobre su cuerpo. Se observa con mayor frecuencia en las manos, en los brazos, en los pies, los tobillos y las piernas. Pero en algunos casos más extremos afecta la zona de la frente y el abdomen. Entonces yo creo que es lo más recurrente que hemos visto
los edemas en los pies, y sobre todo en señoras ya de edad avanzada, que caminan mucho, o gente que trabaja en fábricas y que está todo el día parado. Eso es algo muy común de ver, y podemos ver qué tanto se hincha esa parte del cuerpo. Lo interesante de esta enfermedad, y que se menciona aquí en la Biblia, es que realmente no podemos saber el estado de gravedad de aquel hombre, porque como se los estoy mencionando, no parece ser una enfermedad muy grave, ni realmente no podemos saber si este hombre estaba así desde hace un día antes, una semana antes, unos meses antes, o incluso años, ya que pudo haber sido simplemente por malos hábitos o alguna infección temporaria. Pero también podría tratarse del resultado de otras enfermedades como cáncer, como disfunción renal. Entonces no sabemos realmente cuál era el estado de este hombre. Y algo muy interesante es que si usted busca imágenes sobre este pasaje, les van a salir así como pinturas antiguas de un señor que estaba con una barriga muy grande y la frente deforme. Entonces realmente no sabemos si así fue, pero probablemente esta persona tenía un caso de edema muy grave y tenía su abdomen gigantesco. O sea, no era de que estuviera gordo o que tuviera mucha grasa, sino que estaba lleno de líquidos, y la frente también se deforma de una manera increíble, se ve como una dona. Entonces, el edema no es una enfermedad mortal y no tan grave como algunas otras, pero esta enfermedad es progresiva, y si no se trata a tiempo, poco a poco se vuelve peor y puede llegar a ser muy incómoda, limitando a la gente. Simplemente el hecho de no poder caminar o de no poder dormir sobre las zonas que están afectadas. Y pues obviamente esto afecta la estética de la persona. El ver a una persona así es ver a alguien totalmente deforme. Y sabemos que en la antigüedad la gente era muy agresiva con la gente que era diferente o estaba discapacitada. Tendían a segregarlos, a excluirlos de la sociedad. Entonces esto no solamente afectaba físicamente a las personas que lo tenían, sino también mentalmente. Su dignidad podía ser quitada debido a padecer de esta enfermedad, ya que eran exiliados. Acuérdense que también las enfermedades como estas eran relacionadas comúnmente a un castigo divino, a una maldición generacional, a pecado que estaba en la vida de aquel hombre. Por eso es que era tan difícil tener esta enfermedad, y pues el destino de todas las personas que tenían este tipo de enfermedades era ser mendigos. Realmente eran excluidos de la sociedad. Tenemos algunos casos muy atípicos como el de Naamán. Yo no sé cuántos recuerdan esa historia, que era un general, pero normalmente estas enfermedades causaban eso. Entonces, ya sabiendo un poquito lo que estaba pasando a este hombre y qué era lo que tenía, vamos a pasar al siguiente punto, que cuál era el problema de no guardar el día de reposo. Que esta fue como la infinita batalla, ¿no?, de Jesús y los fariseos en la Biblia, que ellos se iban más al legalismo y a las leyes que ellos mismos habían creado, y que Jesús vino a romper leyes humanas y a traernos la salvación. Entonces, no sé si me pudieran acompañar ahí en Éxodo 20, del 8 al 12. Éxodo 20, del 8 al 12. Me indica un amén cuando lo vaya encontrando. Es el segundo libro de la Biblia, Éxodo 20, del 8 al 12. Amén. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué Jesús es que trabajaba en día de reposo? ¿O por qué Jesús parecía que
no guardaba el día de reposo, y ahí está claramente uno de los mandamientos que Dios mismo les había dejado. Pues déjenme les doy un poquito más de contexto. Los judíos habían creado un conjunto de 613 reglas que nosotros conocemos, creadas por ellos mismos, no que Dios las dio. Dios dio los mandamientos y ellos le agregaron, y el judío dijo 613 cosas más. Estas reglas estaban hechas para ayudar a no incumplir los mandamientos. Sin embargo, estas reglas solo llevaban a una religión, a hipocresía y legalismo. Entonces era un enfoque más hacia los protocolos y rituales que hacia la verdadera esencia de los mandamientos. Prácticamente habían metido ahí un pedazo de doctrina de hombres muy grande y la habían hecho como si fuera de Dios, que no sé cuántos han visto eso en el día de hoy. Justamente hoy más temprano estábamos hablando de eso, de algunos predicadores que empiezan a meter doctrinas que parece que fueran bíblicas y se basan de versículos en específico, cortados, que no están completos, sin contexto, para meter sus propias doctrinas. Y esto es muy triste, yo creo que todos lo han visto y todos hemos estado expuestos a eso. Entonces también se habla que en los últimos tiempos esto va a suceder, y hay desde todo tipo, desde doctrinas que parecen inofensivas como la prosperidad, hasta cosas ya más increíbles, que gente que se proclama a ellos mismos el nuevo Mesías y pide que le rindan adoración en frente de toda la iglesia, y profecías falsas que según Dios habla a través de ellos. Entonces esa era lo difícil de estas reglas que los fariseos habían creado para, según, guardar los mandamientos. Y déjenme leo esta noticia. Sábado 16 de julio de 2020, un hombre se dirigía en su trabajo diario normal de repartir pizzas. Estaba en un horario de trabajo. El hombre iba en motocicleta, me parece, y estaba haciendo su recorrido como cada día. ¿Qué es lo que pasa? Que este hombre escucha unos sonidos muy extraños saliendo de un edificio por el que iba pasando. Yo no sé cómo lo hizo, si iba en su motoneta e ir repartiendo cosas, pero el punto es que este hombre escuchó los gritos de unos niños que estaban en un edificio por ahí. Entonces, se llamaba Nicolás Bostic. No dudó en ir a socorrer a aquellos que necesitaban ayuda. Sin ningún tipo de equipo especial, habría salvado la vida de 4 pequeños antes de que el incendio se agravara. Para su sorpresa, los niños le informaron que había una niña más dentro del edificio. Entonces este hombre, estando en su trabajo, sin que nadie se lo pidiera, solamente escuchó gritos de auxilio. Se orilló a salvar la vida de 4 pequeños, y no solamente eso, sino que el hombre se aventuró una vez más a aquel lugar entre las llamas, dispuesto a ayudar, pero al regreso las salidas estaban bloqueadas y el edificio comenzaba a derrumbarse. Este hombre, con niña en brazos, no lo pensó 2 veces y se aventó desde un segundo piso por una ventana, amortiguando la caída y salvando la vida de aquella niñita. No solamente esto, sino que tomó a los 4 niños, a la niña, y los llevó él mismo a un hospital. Llegando al hospital con un brazo roto y con serias quemaduras, lo primero que Nicolás Bostic dijo: por favor, díganme que la bebé está bien. Este hombre más adelante recibió unas condecoraciones y dinero para su recuperación. El héroe se convirtió ese día, sin importar el día ni lo que se le había mandado hacer. No le importó poner en riesgo su vida, incluso con tal de salvar la de otro. Entendió que valía más que estos niños sobrevivieran que lo habían mandado hacer aquel día. Entonces yo quisiera que nos pusiéramos a pensar qué hubiera pasado si esto hubiera sucedido en los tiempos de Jesús. Obviamente no había motocicletas, no había repartidores de pizza y probablemente no había edificios como esos. Pero bueno, lo primero que podemos ver es que este hombre estaba trabajando en sábado y ahí ya incumplió el mandamiento. Lo segundo que podemos ver, y lo van a entender más adelante, es que los niños le pidieron ayuda para sacar a su hermano. Entonces él acudió a la ayuda de alguien
en día sábado. ¿Por qué viene al caso esto? Les voy a leer un par de reglas que estaban incluidas en estas 613, que mayor parte de ellas son sobre el día de reposo, pero son cosas que tal vez si ahorita las leyéramos nos parecen ridículas. Si tu casa se incendia en sábado, está bien entrar para salvar tu ropa, solo debes sacar un juego de ropa. Sin embargo, si te vistes un juego de ropa, puedes entonces sacar otro juego. De paso, si tu casa se prende fuego, no está bien pedir ayuda a un gentil que apague el fuego, pero si el gentil está apagando el fuego de todos modos, eso está bien. Entonces aquí podemos ver que parece un poco extremista, casi le está diciendo, si no puedes apagar tú solo el fuego, pues deja que se queme, no le pidas ayuda a los gentiles. Solamente saca lo más indispensable, que era un juego de ropa. Ahí le va otro. ¿Está bien escupir en sábado? Puedes escupir sobre una roca, pero no sobre el suelo, porque eso sería hacer barro, que solía usarse en las construcciones. O sea, traducido ahorita, puedes escupir en la banqueta, en el asfalto, en el cemento, pero si escupes donde hay tierra, ya no guardaste el sábado porque se formó barro, que era para construcción. Otra más, ¿está bien mirarse en un espejo en sábado? No, porque si veías un cabello gris, podías estar tentado a sacártelo, y eso sería cosechar lo que implicaba violar el sábado. ¡Wow! ¿Cuántos impedimentos, no? Y yo no veo que se mencione ninguna vez en la Biblia. Es muy interesante ver a todo esto y cómo el cambio de culturas está hasta el día de hoy. Yo me pregunto qué hubiera pasado si a Nicolás Bostic hubiera sido sabatista o judío. Tal vez no se hubiera convertido en el héroe que es el día de hoy, y esas vidas no se hubieran salvado. Lo que nos lleva al tercer punto, que es la verdadera hipocresía de los fariseos. Estaba claro que los fariseos habían planeado la presencia de este hombre hidrópico en su casa. Ellos invitaron a Jesús y eran bastante astutos, aunque no más que el maestro. Ese hombre no estuvo ahí por casualidad. Entonces, ellos planeaban tener un motivo para acusarle sobre el día de reposo. Pero ¿qué dice la misma Biblia? Que no podían responderle ni acusarle. Entonces, hablando de hipocresía, creo que esté bien clara esta palabra, porque muchas veces he escuchado a gente llamar hipócrita en la misma iglesia a sus hermanos en medio de un arrebato y decir, sí, pero viene la Biblia, el mismo Jesús lo dijo. Pero créeme que creo que nosotros usamos la palabra hipócrita al día de hoy muy diferente a lo que de verdad significa. Hipócrita viene del griego hipócrites, que significa debajo, y juzgar. Entonces, juzgar por debajo. Pero esta palabra estaba más asociada para llamar a los actores del escenario griego. Gente que simulaba ser algo más, gente que se dedicaba a actuar para ganar algo a cambio. Los fariseos se enfocaban en aparentar que cumplían las leyes y guardaban los mandamientos, cuando en realidad no les importaba la razón por la cual se debían de guardar. Hipócritas es una palabra que solamente Jesús mencionó en toda la Biblia. Esta palabra fuerte parecía ser despectiva. Él usó la palabra para describir a las personas que amaban llevar a cabo una actuación religiosa frente a los demás. Entonces, ¿por qué esto era tan doloroso para los judíos? Para los fariseos. Porque no solamente les estaba diciendo que estaban actuando su vida y que no eran verdaderamente rectos, sino que el simple hecho de ir a ver a los actores ya se consideraba paganismo. Entonces Jesús no solamente les estaba diciendo que actuaban, sino que eran parte de esa cosa tan pagana. ¡Wow! Entonces podemos entender un poco más por qué ardía la sangre de los fariseos cuando Jesús los llamaba hipócritas. Que ojo, nosotros no tenemos el derecho de llamar a nuestro hermano hipócrita. Y hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. En este pasaje Jesús los confronta, haciéndoles ver que ellos mismos omiten muchas cosas que también causan el no guardar el día de reposo. Que dice, si su asno o su buey cae en algún pozo,
no los sacará inmediatamente, aunque sea en un día de reposo. Los está confrontando, y no era simplemente de esa acción. Estoy seguro que había muchísimas otras acciones que tenían que ver con no guardar el día de reposo. Y quiero que lo entendamos de esta manera. El hecho de guardar el día de reposo no era simplemente no trabajar, sino que ese día era dedicado a Dios. No sé cuántos de aquí hayan ayunado alguna vez o tengan el hábito de ayunar. Cuando yo estaba muy pequeño y recuerdo que hubo un llamado en mi iglesia a ayunar, y yo estaba entusiasmado y recuerdo que ayuné mediodía, tenía 6 años y no pude concretarlo. Poco a poco fui creciendo más en el evangelio hasta que llegué a hacer algunos ayunos, pero ¿sabe qué? Esos ayunos, ahora que lo entiendo, no contaban para nada, porque tal vez no comía ese día, pero ese día no lo estaba dedicando a Dios. Estaba sin comer, acostado en mi cama viendo televisión. Estaba sin comer, jugando con mis amigos, y ese día no lo entregaba para Dios. Es lo mismo que el día de reposo. Así que no era simplemente esta cosa tan específica de los bueyes, sino cualquier otra cosa que no fuera guardar el día para Dios. Por eso es que les llama hipócritas, porque habían abandonado la esencia de los mandamientos y se dedicaban a actuar de que hacían lo correcto. Jesús dijo a sus discípulos que llevaran a cabo 3 actos específicos de la justicia en privado: la caridad, la oración y el ayuno. Con respecto a cada uno, Él advirtió a sus discípulos en contra de cualquier tipo de espectáculo, es decir, hipocresía. Les advirtió que no lo actuaran y que no lo hicieran en frente de todos. Por eso es que la palabra hipócrita queda tan bien, porque los fariseos era cuando se portaban bien, así como aquellos que daban aquel show tan espectacular actuando en frente de toda la gente. Así lo hacían los fariseos en las sinagogas, y habían convertido esa sinagoga en el escenario, como aquellos actores que consideraban tan mundanos. Y nos hace ver la reflexión de que no estaban tan lejos de aquellos a los cuales acusaban. Y esto está vigente hasta el día de hoy. Comentaba también con el hermano Jacob hace unos días, ¿cuál es la diferencia entre mi persona y un asesino? ¿Cuál es la diferencia entre mi persona y alguien que ha quebrantado tantas leyes humanas o es un criminal? Y hablaba con los jóvenes al día de hoy sobre aquel versículo que dice que no queda más que condenación para aquellos que, conociendo a Cristo y conociendo sus mandatos, deciden pecar deliberadamente. Y créanme que ese fui yo alguna vez, y que estoy seguro que todos nosotros lo llegamos a hacer, porque creo que todos los que estamos aquí el día de hoy sabemos los mandamientos, sabemos lo que Dios nos dijo, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre el prójimo, y muchas cosas que deberíamos hacer y no las hacemos. Y lo compartía con los jóvenes. Entonces, ¿quién es peor? ¿Aquel que quebrantó una ley humana, o nosotros que traicionamos a Cristo, literalmente? Entonces parece que no estamos tan lejos de aquellos a los que juzgamos, igual que los fariseos. ¿Será que nos estamos convirtiendo en fariseos? Espero que no, hermano. El problema no es la realización de un acto de justicia pública, sino el acto de hacer las cosas para que los demás te exalten y te alaben, queriendo robar la gloria a Dios, que era lo que hacían los fariseos. Y empezamos a entender por qué estas personas era tan importante que Jesús las confrontara, y parecía que eran la cizaña que estaba llevando a la decadencia el mundo cristiano, el mundo que seguía a Dios. Bueno, entonces vamos a adentrarnos más acerca cuando Jesús llamó hipócritas a los fariseos. Si me pudiera acompañar en Mateo 23, capítulo de Mateo, primer capítulo del Nuevo Testamento, primer evangelio, Mateo 23, 13. Me indica con un amén cuando ya tenga la cita bíblica. Mateo 23, 13. Amén. Ven, todos lo tenemos. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que a vosotros. Wow. Son palabras muy fuertes de Jesús, dejando de lado aún la palabra hipócrita, que ya sabemos su verdadero significado. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque los fariseos eran aquellos que estaban delante de la iglesia en aquel tiempo. Eran los que representaban la ley de Dios. Se podría referir a lo que sería hoy un pastor, un ministro, un predicador, un maestro de clases. Y fíjese, todo lo que menciona, dice: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué peligroso es esto, el convertirnos en fariseos, en convertirnos en hipócritas, y no solamente cerrarnos a nosotros la bendición y la entrada al cielo, sino a aquellos que nos ven en un púlpito, que nos ven enseñando, y que cuando parece que nadie nos está viendo, hacemos otra cosa. ¿Y qué va a pasar el día que el hermano se dé cuenta de eso? ¿Qué va a pasar el día que salga a la luz todo lo que hacemos cuando nadie nos ve? Nos vamos a convertir en fariseos, porque aquellas personas que pensaban que estábamos entregados a Dios, que Dios nos había puesto en un lugar para bendecir, estábamos llenos de pecado como los peores criminales. Y entonces sí vamos a cerrar el reino de los cielos, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos ven en nuestro día a día. Por eso es que es tan importante guardar nuestro testimonio. El día de reposo judío fue abolido en la cruz donde Cristo murió, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Colosenses 2:14. Déjenme hablarles un poco más sobre 7 milagros que Jesús hizo en día sábado. El primer milagro se encuentra en Marcos 1:21. No les voy a pedir que lo lean y los vamos a leer ahorita, pero si alguien está anotando, pues tome la libertad de anotarlo. Yo realmente les recomiendo que cada vez que vayan a escuchar la palabra de Dios, tengan el hábito de anotar, porque muchas veces, aunque seamos muy inteligentes, nuestra mente se les olvida las cosas incluso cuando damos un paso fuera de esta puerta. Entonces, el primer milagro que hizo Jesús en sábado es la liberación de demonios en Marcos 1:21. Segundo milagro, Jesús sana a la suegra de Pedro, Marcos 1:29. Tercer milagro, sanidad del paralítico, Juan 5:2. Hombre de la mano seca, Marcos 3:1. Jesús sana a una mujer encorvada, Lucas 3:10. Jesús sana a un hombre hidrópico, que es lo que estamos viendo el día de hoy, Lucas 14:6. Jesús sana a un ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículo 1. Discúlpeme si los dije un poco rapidito. Si a alguien le interesa tener esta predicación completa, yo se la puedo pasar en documento para que usted la lea o la tenga simplemente de referencia para estudiar en el futuro. En cada uno de estos milagros, los fariseos se mostraban más interesados por el hecho de culpar a Jesús en su incumplimiento de los mandamientos que por el milagro tan asombroso que había ocurrido. Entonces, quisiera que viéramos un poquito al paralítico de Bethesda, que se puede encontrar en Juan 5:2, me parece. Juan 5:2. Pero bueno, no les quiero mentir, no tengo anotada la cita, pero tengo anotados los versículos. Dice: entonces los judíos dijeron en aquel que había sido sanado:
es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. ¿Qué es tan interesante de este versículo? Si ustedes en su casa empiezan a investigar un poquito más acerca de esta historia, pueden ver que aquel paralítico llevaba décadas esperando su milagro. Llevaba años en aquel lugar esperando a que el ángel descendiera, moviera las aguas y pudiera ser sano. De repente los fariseos lo ven caminando y su corazón estaba tan endurecido, eran tan hipócritas, estaban tan cegados que en vez de alegrarse y decir: aquel paralítico por fin fue sanado, ¿quién te sanó? ¡Qué increíble! Lo primero que le dicen es: no te es lícito llevar tu lecho contigo. Y estaban condenando a aquel hombre que recién había sido sanado, que el mismo Jesús le había mandado a que tomara su lecho y anduviese. Los fariseos eran muy rápidos para juzgar, pero no para observar la magnificencia del Señor. Y esto no solamente pasa en este relato, sino en cada uno de los que le mencioné, que fueron 7. Los fariseos siempre parecían más interesados sobre Jesús no guardando el día de reposo que sobre aquel milagro tan maravilloso que Jesús había concretado. Jesús estaba consciente de la importancia de salvar a las personas sin importar el día, ya que era más importante aquello que guardar una antigua ley torcida por los fariseos. También hace hincapié en que si Dios descansó después de la creación, Él sigue trabajando todo el tiempo sin importar qué. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Y es muy importante que sepamos que cuando Dios creó el mundo en donde nosotros vivimos, no dijo: ya me cansé, me voy a echar una siesta después de tanto trabajo. Un Dios omnipotente, que todo lo puede, no se puede cansar. Y esto es un error muy común de interpretación. No es que Jesús estaba exhausto por haber creado el universo, es que Jesús quería admirar, quería observar su creación en paz. Por eso es que dice: mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Cómo podemos ver esto el día de hoy? Claro, lo más importante y que hemos venido hablando durante toda esta serie de los milagros de Jesús es el milagro ocurrido. Yo no sé quién de aquí tenga el poder para decirle a alguien que se levante, para tocar a alguien y hacerlo sano. Es más, yo no sé si usted ha visto algún hombre que haga eso, pero que lo haga sin el poder del Espíritu Santo y el poder del Espíritu de Dios. Es muy increíble y parece que lo damos por sentado al leer estos milagros y pensamos que ya no existen, que eso se quedó en la antigüedad. Pero déjeme decirle que se lo reitero, como en las predicaciones que hemos venido enseñando: Jesús aún sana, Jesús aún salva, Jesús aún hace milagros. Y todo aquello que parece ser imposible para nosotros y nos está alejando de las demás personas, tal vez el rechazo de los demás, como este hombre que está drenando su salud, que le está impidiendo hacer ciertas cosas, que parece que el doctor le dijo que es crónico y que solamente le puede dar un tratamiento, que tal vez usted mismo se cansó de orar porque piensa que Jesús no lo va a hacer. Él está dispuesto a hacerlo. Jesús lo puede hacer, ese milagro que tanto necesita, si es su voluntad, pero hay que alinearnos a su voluntad. Entonces, ¿acaso hemos perdido el amor por las almas
y nos hemos concentrado en rituales y reglas que a veces nosotros mismos construimos. Le quiero hacer esta pregunta. Ya sé que últimamente no hemos visto personas muy nuevas aquí en la casa, tal vez en el campamento, pero ¿qué haría usted si el día de mañana entra una persona con una vestimenta que para usted es imperdonable a este lugar? Una mujer, tal vez con un escote muy exagerado, con una falda muy corta, pero que viene a buscar el amor de Dios, que es lo único que pudiera saciar su corazón. ¿Cómo sería que usted la trataría? ¿Se quitaría porque no quiere estar cerca de ella? Para que no la vean cerca, para que no lo vean cerca. ¿Será que nos hemos enfocado más en aparentar, en no ensuciarnos por fuera? ¿Qué pasaría si el día de mañana un reconocido criminal llega a esta iglesia en busca de saciar ese vacío, de terminar con el sufrimiento de su conciencia, de que si está buscando aquel Dios del que se predica, que si Él pudiera cambiarlo, estaría dispuesto? ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Qué va a pasar? Aquel día en que alguno de sus amigos o sus compañeros de trabajo empiece a hacer algo que usted considera imperdonable, ¿simplemente lo va a desechar porque no se quiere mezclar con el mundo? ¿O será que va a seguir predicando el amor de Dios? Claro que no estoy hablando de mezclarnos a la corriente de este mundo y de volvernos como aquellos. Pero el juzgar no nos corresponde a nosotros, ni el cambiar los corazones de la gente. Hay que cuidar, no ser fariseos que juzgan. ¿Será que nos hemos vuelto actores en esta casa? Y les decía ayer a los jóvenes, ¿qué tal si tuvieran un día para hacer lo que ustedes quisieran? 24 horas, sin que la ley existiera, y que Dios volteara su rostro y dijera: hoy no hay pecado, haz lo que tú quieras. ¿Qué harían en esas 24 horas? Yo estoy seguro que muchos ya lo pensaron y se les vino a la mente así. Porque eso tal vez sigue dentro de nosotros. Tal vez hay pecados ocultos que ni yo, ni el hermano, ni el pastor, ni el diácono podemos ver en su corazón. Solamente usted conoce. Claro, aquí podemos ponernos la máscara, entrar y predicar y hablar muy bonito y decir citas, pero ¿qué pasa cuando nadie me ve? Cuando nadie me ve. Por eso es que se dice que la iglesia es invisible. Solamente Jesús sabe quiénes son aquellos que forman parte de la iglesia. Es muy importante no convertirnos en actores cristianos que no han sido cambiados y transformados de verdad, sino que lo que más les importa es que la misma comunidad cristiana los acepte, y que el hermano fulanito no me vea de esta manera, o que qué va a pensar el pastor, qué va a pensar el diácono si hago esto. No es que va a pensar el hermano, es que va a pensar Dios si lo hace. En cualquier momento es importante no volvernos actores hipócritas. El día de hoy Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado escondido. Está dispuesto a quitarnos ese disfraz, esas máscaras, que a veces nos es difícil soltar porque nos duele.
Cada vez que hablo un tema de estos es porque Jesús primero habló a mi corazón y me confrontó en todo lo que hago mal, en todo lo que estaba haciendo mal, cuando nadie está viendo. Y duele aceptarlo, que fallamos, que nos hemos vuelto hipócritas. ¿Cuántos estarían dispuestos a gritarlo, a publicarlo en sus redes sociales? Porque eso quiere decir que hemos traicionado al Creador del universo, que hemos pisoteado el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero si usted está dispuesto a aceptar que hay algo que necesita ser cambiado, que tal vez cada vez nos volvemos más fariseos y estamos más atentos a ver lo que nos parece correcto, y tal vez nuestras 613 reglas que creamos sobre cómo debe ser un cristiano. El día de hoy Jesús nos puede cambiar. ¿Pero usted quiere que lo cambie Jesús? Y quisiera hacer una oración rápidamente para terminar con esto. Y cuando acabemos esa oración, hemos estado hablando sobre los milagros de Jesús. Y en el campamento hablaba con los hermanos acerca de cómo orar. Y una de esas cosas era estar agradecidos. El día de hoy es una reunión de oración. Pero este día va a ser una dinámica diferente, así que quiero que se prepare con un agradecimiento sobre un milagro que Jesús haya hecho en su vida. Váyalo pensando en lo que oramos. Estoy seguro que hay muchos, hay muchísimos, que tal vez han pasado desapercibidos, y hay que empezar a pensar y ver todas aquellas cosas por las que no estamos agradecidos, pero son milagros que están ahí. Quisiera que lo pensara antes de hacer esta oración, para que pasara aquí a testificar sobre ese milagro que Jesús ha hecho con agradecimiento. Padre Celestial, en esta tarde te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque muchas veces puede ser dura y confronta nuestra alma y nuestro espíritu, algo que nadie más puede hacer más que tú, por lo cual nos parece tan difícil aceptar. Nos volvemos tan vulnerables delante de ti porque lo sabes todo, porque las actuaciones, Señor, no funcionan delante de ti. Podrán engañar a toda una iglesia, podrán engañar a toda una familia, pero tú conoces todas las cosas. Y aún, Señor, sabiendo todo esto, estás dispuesto a perdonarnos. Perdónanos si nos hemos vuelto fariseos que juzgan al hermano, que hemos dejado de un lado el amor de Cristo para no mancharnos, supuestamente, que hemos dejado de un lado lo que dice tu palabra para fijarnos en aquellas leyes de hombres. Te pedimos que tú hables a los corazones, que tú transformes las vidas, y que aquella persona que dice este mensaje fue para mí, yo necesito ser cambiado, yo siento que fui un hipócrita, siento que me estoy convirtiendo en un fariseo, los hagas ver eso, Señor, y seas tú quien confronte su corazón, quien haga el cambio, y que los fortalezcas de día a día hasta llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos contigo, Señor. Padre, sabemos que nos has escuchado el día de hoy y tu mensaje ha sido claro, y espero que quede en los corazones de las personas, y que de hoy en adelante nos esforcemos para ser verdaderamente mejores, no para aparentar ser mejores, para cambiar y no para actuar un cambio. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.